Ok, estamos en el episodio número 17, híjoles, full, de nuestra serie Cultura Jesús. Les recuerdo qué es Cultura Jesús. Es el estudio del libro de Marcos. Entonces estamos estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo, y estamos analizando la vida de Jesús, ¿no? Y cómo Él se movía, qué era lo que hacía, y pues eso, adoptarlo a nuestra vida. ¿Ya? Entonces, hoy es el episodio número 17, creo que llegaremos al episodio 80 a este paso, porque hasta ahora estamos en el capítulo 4. Pero bueno, no fear, sin temor, es el tema de hoy. Y quiero invitarles a que vayamos a Marcos capítulo 4 y leemos desde el verso 35. Entonces, si quieres, puedes leerlo en tu Biblia o lo tenemos en pantalla. Ya. Entonces dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Verso 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: ¡silencio! ¡Cálmense! De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Verso 40. Luego Él les respondió: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Ok, oremos para empezar. Padre amado, gracias por tu bondad, por tu misericordia, que todas las mañanas son nuevas. Gracias porque siempre nos das la oportunidad de cambiar y volver al camino. Gracias, Padre amado. En esta mañana yo pido que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de los que estamos aquí, trayendo revelación a nuestra vida, y que este mensaje que tú traes para la iglesia el día de hoy sea de edificación. Amén. Ok, en esta historia podemos ver tres problemas humanos que en realidad son muy comunes a cada persona. Entonces, en primer, vemos el sentir que fuiste creado para algo. Creo que todos hemos tenido esa certeza en algún momento, ¿no? Ahí adentro, que fuimos creados para algo. Sin embargo, a veces sentimos que no estamos creciendo, que no estamos progresando, que no estamos avanzando en la dirección correcta. ¿Sí o no? Jesús le dice a los discípulos: vamos a cruzar al otro lado del lago. ¿Y con qué fue lo primero que se enfrentaron? Con una tormenta, con dificultad, con retos. Y de repente, así se siente. Que Dios te ha creado con un propósito, que te ha dado un llamado, que te ha dado dones, un destino. Y por más que queramos avanzar a eso que tanto nos apasiona, o alcanzar eso que tanto amamos o deseamos, pues hay trabas, hay complicaciones. Segundo, el sentir que Dios está ausente
en los momentos difíciles. Jesús está dormido en medio de la tormenta. Y si todos somos honestos, qué chévere cuando todos somos honestos. Hemos sentido en momentos de dificultad que Dios está ausente. Yo lo he sentido así algunas veces. Hay un poema muy famoso que de seguro ustedes lo habrán escuchado. Se llama Huellas en la arena. Y este poema trata de un hombre que está viendo su vida. Y hay un cuadro, ¿no? Entonces cuando todo está bonito, cuando todo está bien, cuando todo está chévere, no hay problema, hay dos huellas en la arena. La una es de él y la otra es de Dios. Pero cuando la cosa está dura, complicada, difícil, oscura, pues solo hay una huella en la arena. Y este hombre le dice a Dios: ¿por qué me dejaste solo? Cuando más te necesitaba, cuando más necesitaba de tu apoyo, estaba solo. Y el poema cierra diciendo: Dios, nunca te dejé solo. Esas huellas no son tus huellas, son las mías, mientras yo te estaba cargando en mis brazos. Entonces, ¿cuántos se pueden sentir identificados con lo que hizo que este poema sea tan famoso? ¿No? Ahora, ¿cuántas personas se sienten solas, espiritualmente hablando, en momentos difíciles? Que cuando estas personas levantan una oración al cielo en momentos de dolor, de dificultad, sienten un silencio grande que nos hace cuestionar si realmente Dios nos ama. Tercer problema: el temor. Jesús le dice a los discípulos: ¿por qué temen? ¿Por qué no tienen fe? Y el mandamiento más común, más recurrente de la Biblia es: no temas. Pues el problema más común del corazón humano es el temor. ¿Sabías que la Biblia nos dice 365 veces no temas? Pucha, no es casualidad que el año tenga 365 días. No hay casualidades. Y es que cada día del año necesitamos un recordatorio de que Dios está presente en nuestras vidas. Por ende, no debemos tener temor. El temor es una realidad en el corazón de muchas personas. Y muchas de las cosas que identificamos en nuestras vidas como negativas se derivan del temor. ¿Cómo cuáles? La ansiedad, el estrés, la preocupación, la falsedad, la hipocresía, temor a ser aceptados, temor a fracasar en un emprendimiento, temor a fracasar en una relación de matrimonio. El temor al fracaso es una realidad humana. Y creo que podemos identificarnos con los discípulos, porque todos, de una u otra, hemos atravesado tormentas en la vida. La pregunta es: ¿qué hace Jesús frente a las tormentas? Vamos al versículo 35. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. ¿Qué vemos aquí? Dios dio una meta, dio un objetivo. Claro, está ahí, no hay donde perdernos. Él no dijo: veamos a ver si podemos cruzar al otro lado del lago. No, Él dijo: vamos al otro lado del lago.
¿Y qué significa eso? No importa qué se atraviese en el camino, si Él está dando la garantía de que vamos a cruzar al otro lado del lago. Entonces, de repente, sentimos que Dios nos ha llamado a hacer algo y empezamos a obedecer a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Inmediatamente se desatan tormentas. Y a veces creemos que cuando Dios está bendiciendo o está prosperando algo, pues todo se va a dar de forma natural. Pensamos a veces que la evidencia de que Dios está bendiciendo algo es que todo es fácil. Y no es así. Creo que toda cosa valiosa tiene un costo. Y no hay llamado más grande en la historia de la humanidad que el llamado de Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y esa decisión fue acompañada por un dolor, fue acompañada por una tormenta, por una decisión sudando gotas de sangre de obedecer la voluntad de Dios, aunque eso le costara la vida. Al punto que quiero llegar en esto es que las cosas valiosas tienen un costo, tienen un sacrificio. Si quieres un matrimonio sano, eso te va a costar. Si quieres una vida espiritual sana, eso te va a costar. Verso 36 dice: así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Verso 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Ahora, imagínense una tormenta feroz, una tormenta tan violenta que tú, como pescador de toda la vida, sientes que te vas a morir. Estas personas eran pescadores de profesión, a eso se dedicaban. Y en esta época sabemos que los hijos seguían las profesiones de los padres. Entonces sus papás eran pescadores, sus abuelos eran pescadores. Aquí se encontraban en el mar de Galilea. Ellos se la pasaban pescando ahí. Entonces, ¿qué tan violenta era la tormenta para que estas personas que se dedicaban a esto sintieran que se iban a morir? ¿Qué tan fuerte era la tormenta? Y Jesús, tan lindo él, durmiendo. ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué podemos así deducir fácil? Que Dios nos estresa, no se preocupa, y de repente quisiéramos que sí o no, que Jesús fuera como nosotros, que nos aterrorizamos y nos desesperamos, nos descontrolamos, y que al momento que pasa algo difícil pues salimos gritando: Dios, ayúdame, ¿no? Y cuando hacemos esto pues resulta que no se escucha nada. Está durmiendo. Y eso no nos gusta. Pero es importante entender que el hecho de que Jesús está dormido no es señal de indiferencia, para nada. Es todo lo contrario. Es una señal de una mayor perspectiva. Es señal de una supremacía. Él duerme no porque esté desinteresado de la situación de los discípulos, sino que él entiende que si él dijo,
mis cholos, vamos a cruzar. Pues vamos a cruzar. Y no importa qué tormenta tengamos que enfrentar. No importa qué viento haya. Si dijo que vamos a cruzar, pues vamos a cruzar. Y las circunstancias no cambian esa realidad. Entonces, solo con este pedacito necesitamos empezar a ver las tormentas con la misma serenidad de Jesús, bajo el mismo filtro de Él. Verso 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: ¡silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Bueno, aquí, justo esta semana, bueno, esto lo he leído muchas veces en la vida, pero hoy puedo decir que la Biblia es viva y siempre te muestra algo diferente, ya les voy a comentar. Ahora, tú y yo hemos leído tanto esto que esto se nos hace normal, pero no es nada normal. ¿Alguna vez has visto a alguien gritándole al viento? ¿Qué pasaría si vieras a alguien gritándole al viento: ¡Ey, viento, cállate! Está loco, diríamos, este man, ¿qué le pasa? No es normal esto. Hemos leído, obviamente, muchas veces: Jesús sí reprendió a la tormenta y toda esta cosa. Pero esto es raro. Y es tan raro que Marcos lo incluye intencionalmente, porque nos quiere enseñar algo. Resulta que la palabra silencio en la Reina Valera no dice silencio, dice cállate. Esa palabra en esa época es una palabra fuerte, aún lo es para nosotros, que digamos cállate es... Ahora, en esa época, cállate era 1000 veces más fuerte de lo que es ahora. Entonces a nadie le ibas a decir cállate. O sea, es casi grosero el cállate. Y resulta que esta palabra Jesús ya la usó una vez antes. Una sola vez la usó antes. Y está en Marcos capítulo 1, verso 25. Cuando le dice al endemoniado: cállate. Y aquí es donde hay una perla impresionante. ¿Por qué Jesús está hablando de esta forma al viento? A no ser que quiera disparar nuestra mente a esta historia. ¿Y qué podemos entender ahí? Porque es una palabra fuerte. Y si ya la usó antes en un momento específico y ahora en este, debe haber una relación ahí. Jesús tiene la misma actitud hacia la dificultad que tiene hacia los demonios. Vuelvo a repetir, Jesús tiene la misma actitud hacia la dificultad que la que tiene hacia los demonios. Y de repente asumimos que Dios puso toda dificultad en nuestra vida para enseñarnos paciencia, fe. No cometamos el error de creer que Dios es autor de maldad. No hay nada malo en tu vida, y estoy hablando malo de difícil, de negativo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de maldad profunda, de injusticia. No hay nada de ese estilo que Dios ha colocado en tu vida. De repente usamos la palabra soberanía y las personas dicen: eso significa que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Y eso no me enseña la Biblia.
La voluntad de Dios es que nadie muera y que todos tengan vida eterna. Dios no quiere la muerte, por eso envió a su Hijo, ¿para qué? Para salvarnos de la muerte. Y a veces escuchamos a personas decir, cuando Dios le dio cáncer a tal, ¿sí? ¿Dios le dio cáncer? Sí, Dios se lo llevó. Dios no es autor de muerte, y eso me lo dice la Biblia, de pasta a pasta. Dios no es autor de enfermedad, y eso me lo dice la Biblia, de pasta a pasta. Jesús no se levanta y dice, tranquilos, discípulos, tranquilos. Es la voluntad de Dios que haya la tormenta. No, esa no es la actitud. Y no dice eso. Él se levanta de forma violenta por las palabras que usa. No. Él se levanta y calma los vientos, calma la tormenta, silencia los truenos. Es la voluntad de Dios abrir un camino de paz en medio de la dificultad. Y sé que esto es algo difícil de entender, porque obviamente Dios es todopoderoso y nuestras mentes empiezan entonces a preguntar, y esto y lo otro, y entonces ¿por qué no esto? Entiende nomás esto: si hay algo mal en tu vida, Dios no lo puso ahí. No lo puso ahí. Pero Dios lo puede usar, que es una cosa totalmente diferente. Dios tiene la potestad y la autoridad para tomar algo que está dañado, para algo que está roto, que está destruido, en ruinas, y hacerlo hermoso, hacerlo bello y con propósito. Es como la historia de José. Justo el pastor hace 8 días nos habló de eso. Que vio a sus hermanos y les dijo: lo que ustedes propusieron para mal, Dios lo usó para bien y la salvación de muchas personas. Pablo, ¿qué nos dice? Que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. ¿Qué significa esto? Que todo lo malo de tu vida no fue enviado por Dios, pero no se ha salido del control de Dios. Dios puede darle la vuelta a la situación para que esa situación que era originalmente adversa sea una situación de bendición, de claridad y de propósito. Jesús calma la tormenta y los discípulos dicen: wow, ¿quién es este tipo que hasta los vientos y las olas le obedecen? Aprendamos a no culpar a Dios de las cosas malas de la vida. Verso 40. Dice: luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y es curioso porque lo que está diciendo de forma implícita es que en un extremo tenemos el miedo y en el otro extremo tenemos fe. Y cuanta más fe ejerzamos, pues más superamos el temor y miedo. Cuanta más fe tienes, menos vas a ser un esclavo del temor. Menos vas a ser controlado por el temor. Más vas a aprender a superar las situaciones adversas de la vida. La fe me dice que la palabra de Dios tiene más peso que cualquier circunstancia que estoy atravesando. Esto es interesante. La fe me dice que la palabra de Dios tiene más peso que cualquier circunstancia que estoy atravesando.
que su promesa es más fuerte que cualquier ola, que su voz es más fuerte que cualquier trueno. Verso 41. Dice, los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Qué curioso, que los discípulos tienen temor al principio, cuando está pasando lo de la tormenta. Y al final siguen teniendo temor. Pero no es un temor malo. Es un asombro. Es reconociendo un poder superior. Es un respeto. ¿Quién es este que vemos aquí? Que hay dos tipos de temor. El primero, temor de Dios, que reconoce su poder. Segundo, temor de nuestra circunstancia. ¿Qué es eso? Que rehúsa a ver la mano de Dios, aún en los momentos difíciles. Entonces, ¿cómo diferenciar el temor malo del temor bueno? El temor malo te paraliza. El temor bueno te levanta. El temor malo te cohíbe. El temor bueno te empodera. El temor negativo te hace dudar de la mano de Dios. El temor bueno te recuerda que la mano de Dios está siempre presente. Dios está contigo, conmigo, todo el tiempo. Él no nos ha dejado solos, y no confundamos su paz, su serenidad, su silencio como indiferencia, porque Dios no puede ser indiferente. O sea, no es su naturaleza, iría en contra de Él, de su naturaleza. Justo esta semana estaba hablando con alguien acerca del amor de Dios. Entonces, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, a ti, a ti, a ti, a mí, a todos. Dios es el amor. Iría en contra de su naturaleza ser indiferente a nuestras circunstancias, problemas o lo que estemos pasando. Él está acompañándonos, está enseñándonos, y cuando lo entendemos, no dejamos que las situaciones adversas nos atemoricen, ¿no? Sino que tomamos autoridad sobre ellas y descansamos en Dios. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Y allí donde estamos, elevamos una oración a Dios.